Sí, está bien. Bueno, esta es la tercera sesión síncrona de la UCA Pensamiento Complejo para la Argumentación. Vamos a hablar del contenido temático y las actividades del módulo 3, Metacognición y Análisis Complejo de la Realidad. Yo soy Eter de Garduño y esta es la sesión para el grupo 301. Hoy es 25 de noviembre y la sesión empieza a las 5:30. Recuérdense que se terminan los 40 minutos, regresamos con la misma liga. Dentro de los asuntos generales, me gustaría insistir en que las fuentes de referencias deben incluirse siempre, se pidan o no, que en los foros nada más tienen derecho a un intento, que es necesario comentar siempre la participación de dos compañeros y la primera calificación es la que impera. En las tareas tienen derecho al segundo intento y hay que solicitarlo por correo. Es fundamental que sigan al pie de la letra las indicaciones que están o los criterios pues de evaluación, porque con esos son los que yo califico. Vamos entonces a comenzar. Este módulo 3 profundiza, este módulo 3 que se llama Metacognición, Análisis Complejo de la Realidad, profundiza en las ventajas que nos proporciona el pensamiento complejo. El primer tema es la metacognición, que debe de entenderse cómo pensar sobre el pensamiento. Meta siempre quiere decir más allá y cognición es conocimiento, o en este caso pensamiento. Entonces, de lo que se trata es de que a partir del pensamiento complejo podamos planificar, monitorizar, evaluar y regular, nuestro propio aprendizaje para mejorarlo, ¿no? Acá puse una imagen, donde se nota pues que la metacognición es una serie de etapas que nos van a permitir afinar cada vez más cómo es que aprendemos. Ya sabemos que aprendemos, pero ahora es identificar cómo y en ese sentido poder potenciar pues las áreas que pueden ser más complicadas, desde cómo y cuáles contenidos no aprendemos. El segundo tema del módulo 3 se refiere a la conducta autorregulada. Entonces, la conducta son las acciones que hacemos todo el tiempo, ¿no? Y la autorregulación tiene que ver con la capacidad de poder, siempre vamos a sentir emociones, ¿no? Siempre. Enojo, ira, alegría, tristeza. El punto es poderlas encauzar y efectivamente hay que manifestarlas, pero hay que ajustar nuestro comportamiento de tal manera que no nos hiera ni tampoco a los otros, ¿no? Entonces, conducta autorregulada quiere decir que yo soy capaz de identificar qué es lo que siento y en ese sentido le ponga como un caudal, como un caminito por donde seguir, ¿no? Para poderlo manejar. No es reprimir las emociones, sino es más bien saberlas expresar. El siguiente tema se refiere a la clasificación de los sistemas complejos. Ya hemos comentado que para el pensamiento complejo todos los sistemas o las agrupaciones en las que participamos están interconectados. En ese sentido hay que considerar que siempre vamos a tener en cada uno de los sistemas que participamos, escuela, trabajo, amigos, actividades extraescolares, a mí, en los matrimonios, los noviazgos, son sistemas sociales complejos y que uno y otro se están interconectando, ¿no? Sea porque hay coincidencias en que las personas se conocen o por el tipo de interacción o de sentimiento, de sensación que se genera. Entonces, por eso hay que tenerlo presente, ¿no? Que vamos a estar siempre en un sistema social, siempre vamos a estar en un sistema social y que además siempre son complejos. El siguiente tema se refiere a la relación entre pensamiento complejo y metacognición. Si el pensamiento complejo me permite tener una visión, una perspectiva de que todo está interconectado y la metacognición significa que identifique de qué manera aprendo, entonces de lo que se trata en este tema es de tomar conciencia desde lo complejo, dada esta diversidad que nos plantea el pensamiento complejo por la multicausalidad, que eso lo llevemos al aprendizaje y a lo que enseñamos, ¿no? Todo el tiempo estamos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como último tema que viene a completar el tema del módulo anterior, vamos a hablar de las habilidades duras. Las habilidades blandas habíamos comentado en el módulo 2 que se refieren a las características que tenemos en nuestra personalidad o a nuestro carácter, ¿no? Y que las podemos ir modelando y autorregulando, pero finalmente también tenemos, o sea, vamos desarrollando una serie de habilidades blandas.
Y esas, insisto, son las que tienen que ver con la personalidad o el carácter. Ahora, en este módulo lo que vamos a hablar son las habilidades duras, que se refieren a todo aquello que aprendemos en un conocimiento formal, básicamente en la escuela, ¿no? Pero pues, también se pueden aprender, por ejemplo, oficios, ¿no? Entonces, o sea, nadie va a saber haciendo bancos o pintando el cabello, sino que se aprende. Entonces, cuando el conocimiento es formal, se llaman habilidades duras. Y puse acá algunos ejemplos, ¿no? Los idiomas, gestionar proyectos, manejar finanzas, programación, redacción, ventas o marketing, diseño y otro tipo de ventas. Entonces, mientras las habilidades blandas se refieren a mi personalidad, y que voy a ir puliendo, identificando y autorregulando, las habilidades duras son los que aprendo en un conocimiento formal, en una escuela. ¿Mm? Puede que tenga o no un certificado, pero finalmente lo aprendí, ¿no? Si voy a una escuela de, por ejemplo, de corte y confección, pues me van a enseñar a hacer un vestido, a modelar, o sea, modelar una ropa, ¿no? Aunque no tenga un certificado. Ese es el tipo de habilidades duras. Aparte está lo de los idiomas y, por ejemplo, manejar una motocicleta o todo lo que sea un conocimiento técnico. Ahora, en ese sentido, fíjense bien, porque la tarea auténtica está compleja. Tiene una fecha de sugerencia que daba del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Recuérdense que son fechas sugeridas y se procura o se sugiere pues que trabajen en esas fechas porque inmediatamente el 3 ya estamos en el cuarto módulo. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer en la tarea auténtica es una propuesta para abordar el problema perverso. Acuérdense que en el módulo 3, si en el módulo 3 en la tarea, en la actividad uno o en la tarea auténtica, ustedes identificaron un problema perverso. Entonces, ahora, a partir de haber definido ese problema perverso, ustedes van a proponer una solución integral a ese problema. Esa solución debe abarcar las diferentes causas que ustedes identificaron, económicas, políticas, sociales, ecológicas. Luego tienen que explicar cómo se relacionan las soluciones con cada uno de estos sistemas. Su propuesta tiene que tener consecuencias en el corto, mediano y largo plazo y debe incluir medidas de mitigación y adaptación. Y aquí voy a hacer una pausa. Mitigar quiere decir disminuir. Entonces, a ese problema perverso, ¿qué medidas se pueden tomar para hacerlo, para reducirlo, para moderarlo, para evitar que sea tan agresivo? Luego tienen que tener, su propuesta también tiene que tener un monitoreo. Monitoreo es supervisar en un tiempo determinado qué sucede con un determinado proceso. Entonces, a la solución que ustedes propongan al problema perverso, hay que diseñar de qué manera estarían midiendo que sí se esté cumpliendo las medidas que ustedes proponen en la solución y cómo le van a hacer para medirlo. Ajá. Ahorita me regreso a las dudas. Luego, hay que identificar y explicar cuáles son las dificultades. O sea, yo tengo un problema perverso, decía yo los otros módulos, que, por ejemplo, para mí un problema perverso es lo de tirar la basura en la calle, ¿no? Yo estoy diciendo que habría que poner más, por ejemplo, ¿no? Una solución, una de mis propuestas de solución puede ser poner más contenedores de basura, o la otra es regalar bolsitas que sean como muy prácticas para que la gente ahí se lleve su basura, y la otra es una campaña, ¿no? Para insistir en que no debemos tirar basura en la calle. Entonces yo tendría que poner de qué manera se disminuiría el problema, qué es lo que habría que hacer en el corto, mediano y largo plazo, qué dificultades veo, quiénes se van a resistir, de qué actores estoy hablando y de qué manera se resistirían y luego cómo le haría para medir. Por ejemplo, que se pongan yo diría que se pongan los contenedores en cada semáforo. ¿Cómo comprobaría? Pues entonces habría que estar pasando a ver si están llenos. Ya ni siquiera pensemos en que dividan la basura, solo que no la tienen en la calle, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor hacer folletos de concientización para insistir con la población, que con la ciudadanía, que finalmente sí tenemos una responsabilidad respecto a esto, que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? O sea, se está contaminando el medio ambiente. Y luego
si tuviéramos que ajustar la intervención, ¿cómo le haríamos, no? ¿O qué ajustes tendríamos que hacer? Este informe debe de estar máximo en 5 cuartillas y debe de incluir una portada con un resumen del problema, una descripción detallada de la solución y una sección de justificación. Entonces, bueno, aparte hay que subirlo y ponerlo en formato PDF. Acá entonces el punto es, yo tengo un problema perverso que puse en el módulo 2. Luego en el módulo 3 digo, este problema perverso se solucionaría con tal, o sea, con esta propuesta que lleva tales componentes y en el que están involucrados tal y tal actores, se debe de medir en tanto tiempo, eso me va a permitir mitigar, o yo supongo que va a mitigar el problema, y si funciona, las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo serían las siguientes, y yo identifico claramente que puede haber resistencias, o sea, que hay quien no quiera, por ejemplo, recibir la bolsita o que piense que no tiene ninguna responsabilidad en la contaminación. Esto que acabo de hacer, eso sería lo que va en la introducción. Entonces es la portada, luego la introducción con esta panorámica general y luego ya los demás datos. Ujú. O sea, los datos me refiero al desarrollo del trabajo. No, acuérdense que hay que incluir las fuentes de referencia siempre, y aquí nada más les puse una lámina especial donde qué significan estas palabras que no necesariamente usamos siempre, ¿no? Mitigar, que es moderar, aplacar, disminuir. Monitorear es observar en un periodo de tiempo y luego presentar el tema, ¿sí? Esto se va a calificar con la siguiente escala o con los siguientes criterios. Ustedes lo tienen cuando entran a subir la actividad. A un lado dice escala de evaluación, descárguenla para que se guíen por eso. Entonces, bueno, lo voy a poner más grande para que lo podamos leer entre todos o ver entre todos. Y análisis de problema perverso muestra una comprensión clara del problema, vale 2 puntos. Hay una propuesta de intervención porque se involucra a los actores que son responsables, digamos, en el problema, vale 2 puntos. Se está estableciendo una interconexión entre los actores y las propuestas y los diferentes sistemas de los que participan, vale otros 2 puntos. Se dice de qué manera se va a monitorear y evaluar, vale 2 puntos. Y si está el informe ordenado y tiene las referencias en formato APA, vale 2 puntos. Esto nos da 5 puntos, los 10 puntos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta acá tienen alguna duda respecto de lo que tienen que hacer o ahí se queda. Avanzo. Ustedes díganme. No, creo ya me quedó claro, tenía duda en eso de mitigar cómo era, pero ya me quedó claro, gracias. Sí, es disminuir. O sea, no, por ejemplo, con mi problema perverso, a lo mejor no alcanzo que nadie tire basura, pero si de 10 personas que tiran basura, 7 ya no la tiran, eso mitiga, disminuye, hace pequeñito. A eso se refiere. Ujú. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos entonces a la actividad 2, que es un foro, y foro es para completar también el foro del módulo 2, y aquí lo que tienen que hacer es, si se recuerdan, las preguntas eran qué habilidades blandas se requieren para tu profesión, cuáles tienes, cuáles debieras de tener. Bueno, ahora va a ser eso, pero respecto de las habilidades duras. Acuérdense que las habilidades duras son aquello que se aprende formalmente, así que tienes un maestro y te enseña, te evalúa. Insisto, puedes o no tener certificación, pero te evalúa, ¿no? O sea, te dice si está bien, si se completó el aprendizaje, ¿no? Ok, Sandra, está bien. Entonces, bueno, realmente este foro no tiene la gran complejidad, más bien si les, bueno, y les voy a mostrar los criterios de evaluación. Es identificar que, o sea, está claro el concepto de habilidades duras, es decir, ustedes establecen qué conocimientos, vamos a decir, científicos se requieren para su profesión, son 3 puntos. Y si pueden, a ver cómo dice, sí. Luego, la aplicación del pensamiento complejo, 3 puntos, que esté las fortalezas y las áreas, es decir, cuáles tengo y cuáles debiera o quisiera tener,
y la ortografía que sea correcta vale 1 punto, eso nos da 10 puntos. Entonces, les voy a dejar la liga para que se registren y mientras voy a poner de nuevo las indicaciones. A mí me parece que lo que está complicado acá, en todo caso, es el cómo hacer el informe. Entonces, les pido que lo piensen un momento antes de que demos por terminada la sesión. Y el punto es que ustedes noten la secuencia que hay. O sea, primero hablamos de las características generales del pensamiento complejo, ¿no? Luego ya vamos en el módulo 2 a identificar un problema perverso en esta idea de que es multicausal, porque finalmente todo tiene una multicausalidad. Y cuando decimos multicausalidad nos refiero, bueno, un multisentido, porque tiene diversas causas, diversos actores, diversas consecuencias y relaciona uno con otro. Ahora van a ser el complemento, es decir, de qué manera se puede solucionar el problema perverso en el corto, mediano y largo plazo, cómo le harían, cómo medirían, a quién involucrarían, qué resistencias crees que hubiera, cómo se pueden mitigar esas resistencias, qué alcance tendría la medida. Entonces, bueno, mientras se registran, ahí está de nuevo. Esto es lo que me parece a mí que es complicado, ¿no? Las habilidades duras no son las mismas preguntas que, nada más que de habilidades duras que en el módulo 2. Pero imagínense que lo están haciendo y entonces díganme qué dudas les deriva de hacerlo. Y pueden comenzar así. Yo en el módulo 2 en la tarea auténtica, elegí o seleccioné el problema perverso tal y considero que para solucionarlo es tal, 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 tal. Y quienes están involucrados son estos, de estos las resistencias pueden venir de aquí. Para el corto plazo se puede medir así, para el mediano plazo así, para el largo plazo así. Sí se mitiga porque Maestra, una pregunta. sí, ¿Un adelante. problema perverso puede ser el tema de la pobreza en cuestión de educación? Ajá. Lo que pasa es que la pobreza es amplísimo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, justamente Sí. es, por ejemplo, pobreza por educación, pero porque no van a la escuela, porque la escuela está muy lejos, porque no hay una escuela cerca, porque solamente hay escuela primaria. O sea, ¿cuál de estos sería? O sea, es porque es muchísimo, ¿no? O sea, sí Sí. puedes elegirlo si O- quieres. O sea, o- espérame. Se supone que ya elegiste un problema perverso en el módulo 2, pero además el Ujú. problema perverso debe estar relacionado con el calentamiento global, porque es nuestro foco. Ok. ¿Sí? ¿Ya entregaste la tarea auténtica del módulo 2 o no te Ya, acuerdas? Entonces, ¿qué ya, ya, problema ya. perverso elegiste ahí? Igual la problemática de la basura y con el calentamiento global. Ok. Entonces, ahora tendrías que recuperar esto de la basura para que sigamos en el Ok, foco. Y de manera paralela, si te interesa, va. por supuesto, tú puedes ver, o sea, la pobreza es amplísimo, pero amplísimo, ¿no? Desde qué es pobreza, los niveles de pobreza, cómo se mide la pobreza, dónde hay más pobreza. Puede ser por ingreso,
por educación, por salud, por vivienda, ¿no? O sea, a lo mejor alguien tiene casa y no estoy demeritando a nadie, pero a lo mejor su casa está a 4 horas de del primer transporte, por ejemplo, ¿no? O es una casa de lámina, o donde vive no hay pavimento, o no hay drenaje, o no hay electricidad. Entonces, cada uno de esos rubros nos va a decir, obvio si hay pobreza, pero de qué manera, o no comen, o comen, pero nunca comen carne, o una vez al mes comen carne, ¿no? Entonces sí puede ser por nutrición, por educación, por salud, por vivienda, por nivel escolar. Hay muchas comunidades y no son así como tan remotas donde hay una escuela primaria, ¿no? Pero cuando terminan sexto ya no hay a dónde ir, a menos que se vayan a otro poblado. Eso también habla de pobreza porque implica transporte, dónde van a vivir, ¿no? Entonces es otra manera de medir y de observar la pobreza. De Porque acuerdo, no, justo, sí, es que es muy, muy amplio, entonces mejor me quedo con el que tenía. sí, porque además para que sea consecuente con nuestro problema prototípico, ¿no? Que es esto de la contaminación, del cambio climático, ¿no? Y seguramente también a esas comunidades que son pobres, pues les afecta lo del calentamiento global, ¿no? Porque a lo mejor no tienen agua potable, ¿no? Porque y además los ríos de los que ellos o sea, se surten de agua están contaminados, por ejemplo, ¿no? Que sí puede suceder, ¿no? Que sí puede suceder. Ujú. Y recuérdate que justo el pensamiento complejo nos da eso, la posibilidad de ver un evento desde múltiples aristas. Y la pobreza es de los más complicados de medir. Entre que se pongan de acuerdo qué es pobreza, de hecho hay una línea de pobreza no establecido por Naciones Unidas y entonces con quien vive, voy a inventarte porque no tengo el dato concreto, quien vive con menos de $10 al día ya es pobre, ¿no? Entonces quien vive con menos, por ejemplo en nuestro país, quien vive con 200 pesos diarios es pobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no es un asunto fácil de abordar, por supuesto que se puede, ¿no? Por supuesto que se puede. Pero para este tema en particular, no porque no vaya, no porque no se pueda ver desde el pensamiento complejo, sino porque nuestro foco está en el calentamiento global. Ujú. Sí, ¿Alguna otra muchas duda? gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Ok. ¿Ya se registraron? Ya, Ok. Pues si ya se registraron, no tienen ninguna duda. Recuérdense que este trabajo va del 24 de noviembre al 2 de diciembre y nos miramos entonces el otro martes para hablar. Es que el 2 es martes, entonces ese mismo día voy a hacer la sesión porque si no se nos va a ir hasta la otra semana y ya estamos cerca de la actividad integradora, ¿no? Entonces mejor nos vamos a ver el martes. Ujú. Bueno, pues cuando comparta esto, lo convierta esto en video, lo comparto por correo y a la plataforma. De nada, Sandra, que estén bien. Cuídense. Gracias que vinieron. gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Ah, espera, bueno, sí, ya se registró. No, está bien, ya nada. Era eso.